Mi hijo sigue contando hacia atrás. Ahora sé lo que pasa en el 0. El acoso empezó cuando Noah tenía 5 años. Siempre fue pequeño para su edad, moteado y pecoso, con un mechón de pelo cobrizo. Era un blanco fácil. Yo le decía que devolviera el golpe, que se mantuviera firme. Eso era lo que yo había hecho de pequeño, pero Noah no era yo. Era gentil y amable. Tenía que recordármelo una y otra vez. Le gustaba leer y le encantaba ver Star Trek conmigo. Era un buen chico, era una pena que nadie más pudiera verlo. Su madre murió cuando él tenía 8 años, dejándome como su único padre. Hice todo lo que pude, y sigo haciéndolo, pero no soy su madre, no soy tan dulce ni amable, y mis sonrisas no iluminan una habitación. Es duro hacerlo todo solo. Él la echa de menos. La echa de menos. Ella dejó un hueco y nadie más puede llenarlo. Un día llegó de la escuela y me dijo que había hecho un amigo. Martín. Me alegré por él. Pensé que sería bueno para él y que le haría salir de su caparazón. Supuse que sería algún otro chico al que sus compañeros consideraban raro y que podrían consolarse entre ellos en su exilio. Iría a casa de Martín después del colegio y volvería sonriente y feliz. Me sentía aliviado. Entonces, un día Noah no volvió a casa. Esperé media hora, con la esperanza de que solo se retrasara y hubiera perdido la noción del tiempo. Cuando no apareció, empecé a preocuparme. Empecé a recorrer las calles en su busca. Llamé a la mitad de las puertas del barrio antes de llamar a la policía. Ellos también estaban preocupados, sobre todo cuando les dije que Noah no era el tipo de chico que se quedaba fuera toda la noche. Estuvo desaparecido un total de 2 días. No sabes el terror que pasé. No dormía. No comía. Vagué por las calles gritando su nombre. Todos los matones de su clase se concienciaron de repente y ayudaron repartiendo octavillas por la ciudad. Sus padres vinieron con platos de comida y ofrecimientos de ayuda. Hace falta una tragedia para que la gente te vea, para que te ayude. Martín nunca vino. Cuando la policía fue a la escuela para averiguar la dirección de Martín, descubrieron que no había ningún Martín en la clase de Noah. De hecho, solo había 2 Martín en mi pequeña ciudad. Uno era un delincuente sexual local y el otro un anciano de la avenida Pinewood que estaba encamado. No hace falta decir que me temía lo peor. Entonces lo encontraron. Cuando recibí la llamada pensé que conduciría a un tanatorio, pero me enviaron al hospital. Me pusieron una multa por exceso de velocidad intentando llegar lo más rápido posible. Me zumbaba la cabeza. ¿Qué le había pasado? ¿Estaba bien? Mi pequeño Noah. Cuando llegué, un policía me emboscó. Me llevó a la habitación de un familiar. Su rostro era grave y podría haber llorado allí de pie, esperando. Lo encontramos en Magnolia. Dijo. Está ileso por completo. No hay señales de ningún asalto. Pero está. ¿Por qué siempre tiene que haber un pero? ¿Por qué no podía estar bien? ¿Por qué no podía querer venir a casa y ver Star Trek conmigo? Mi alivio murió como fuego en la lluvia. No está respondiendo bien. Lo encontramos en una casa abandonada. Estaba sentado solo en una habitación. Le habían dado de comer y beber. Por todas las pruebas en la escena, parece que no hubo ataduras ni secuestro. Seguimos investigando, pero Noah no está muy dispuesto a dar información. Los médicos tienen la esperanza de que su presencia pueda cambiar eso. Estaba en una cama, con las piernas cruzadas y la mirada fija en el techo. Ni siquiera me miró cuando entré. Algo iba mal. 103. Dijo con su débil vocecita. La luz del sol se coló por las persianas y lo cubrió de extrañas barras. 102.000. Noah. Soy papá. Le llamé. Mis palabras no parecían llegarle. Estaba en su propio mundo, solo.
contando. 100.001. 100.000. Dijo. 99.999. Soy el Dr. Owl, psiquiatra infantil a cargo del cuidado de su hijo. Tengo algunas preguntas para usted. En primer lugar, quiero prometerle que estamos haciendo todo lo posible para ayudar a Noah. ¿Por qué no habla? ¿Por qué cuenta?, le pregunté. ¿Su hijo tiene autismo? ¿O alguna enfermedad mental? ¿Hay antecedentes de esquizofrenia en su familia o por parte de su madre? Preguntó sin darme ninguna información. No, ni autismo, ni esquizofrenia, no tiene nada de eso. ¿Por qué está así? ¿Qué le pasa? Por favor, Doc. Volví a mirarle, todavía con la cuenta atrás. Miré a mi hijo. Noah. Está comiendo y bebiendo. No tiene heridas ni fiebre. Mi conjetura inicial fue esquizofrenia de presentación temprana, sin embargo, sin ningún antecedente familiar y su falta de reacción a la medicación, lo encuentro poco probable. El Dr. Owl dijo. Para ser honesto, señor McMahon, estoy perdido. He llamado a un colega de otro hospital para una segunda opinión. Tenía la esperanza de que hubiera reaccionado ante usted. Aunque puedo descartar cualquier agresión física, no puedo descartar la posibilidad de algún tipo de trauma que haya causado el cambio de comportamiento de Noah. Ese enfermo le había hecho daño de alguna manera. Puede que no le hubiera puesto la mano encima, pero había metido algo en la cabeza de Noah, entonces estuve seguro. Martín. Su amigo no había sido un chico de clase, sino el canalla del barrio que se había aprovechado de su soledad. No fue fácil dejar a Noah en el hospital, pero yo estaba demasiado enfadado para serle útil allí. Algunos padres de la clase de Noah me dijeron dónde vivía el canalla. Se ofrecieron a venir y ayudar, pero no quería meterlos en problemas. Era mi carga. Había sido un padre horrible. Debería haber sabido con quién salía mi hijo después del colegio. Debería. Mindy lo habría hecho. Vivía en un complejo de apartamentos en mal estado. Habían borrado los grafitis de las paredes, dejando solo una fina mancha roja y azul. No llamé, abrí la puerta de golpe. El asqueroso patán estaba tumbado en el sofá con un panecillo entre sus finos labios resecos. Antes de que pudiera reaccionar, mi puño se clavó en su cara. El sonido de sus muecas me llenó de perverso placer. Parecía confuso e intentó zafarse. ¿Qué? ¿Quién eres?, dijo el baboso. El padre de Noah. ¿Qué le has hecho? Le di otro puñetazo y oí cómo se le rompía la nariz. ¿El niño de 10 años que has estado preparando? No he estado acicalando a ningún niño de 10 años. Joder. Exclamó, con los antebrazos en la cara a la defensiva. Dejé de golpear. ¿Ese niño desaparecido? Ya le dije a la policía que no tengo nada que ver con eso. Estoy en el registro seguro, nada que ver con ningún niño. No soy un Cristo, fue un malentendido con una novia lo que hizo que me pusieran, nada de niños, lo juro, no tengo nada que ver con tu hijo. Créeme, por favor. Su mesita estaba repleta de revistas para adultos. Le creí. Al final llamé a la policía. Fueron muy comprensivos y Martín accedió a no presentar cargos, aunque estoy bastante seguro de que la pila de cannabis que había sobre la mesa y que accedieron a pasar por alto a cambio tuvo mucho que ver. La policía de mi ciudad es buena gente. Volví al hospital. Nada había cambiado. Seguía la cuenta atrás. Cada hora los números se hacían más pequeños. Paraba para dormir, pero cuando despertaba continuaba la cuenta. 40.603. Dijo. Su voz estaba cambiando. El médico dijo que tenía que ver con el hecho de que ya nunca se callaba. Sus cuerdas vocales estaban tensas y en carne viva. Sonaba casi como un anciano. Mi pobre pequeño Noah. No podía evitar preguntarme qué pasaría cuando llegara a cero.
¿Dejaría de contar? ¿Qué pasaría cuando terminara? Creo que los médicos también se lo preguntaban. Estaban perplejos. Nunca habían visto un caso como el de Noah. ¿Por qué tenía que ser mi hijo? Ya había pasado por suficiente. Mindy, el bullying, ¿por qué él? Lo siento, hijo. Le dije, él no me miró. Agarré su mano que él retiró. Solía dejar que lo abrazara cuando estaba triste. Llegaba de la escuela con la mochila sobre los hombros y yo lo abrazaba mientras lloraba. Ahora ya no. Noah no estaba allí, y si estaba enterrado muy profundo. Volví a cogerle la mano. Tenía el collar favorito de Mindy en el bolsillo y se lo pasé por el cuello. Ayúdame. Miré al cielo y esperé que ella estuviera allí arriba. Quizá pueda llegar hasta él, pensé en voz baja. El único consuelo que me quedaba era imaginar que lo hacía. Cuando el frío metal tocó su cuello me apretó la mano. Entre números sin sentido me miró. Tenía los ojos muy abiertos por el terror, como un cerdo en el matadero. Papá. ¿Qué me está pasando? Dijo. Pensé que lo había recuperado. El momento murió tan rápido como llegó. Las luces volvieron a apagarse y yo estaba de nuevo en el oscuro abismo, buscando en la fría nada un hilo del hijo que tanto amaba. 39.963. No es justo. La vida. Si Dios es real, le gusta darnos más de lo que podemos manejar. Estábamos llegando a los 2 dígitos. Estaba sentado junto a su cama y los médicos se habían reunido como un enjambre. Mi tragedia era un espectáculo para ellos, podían irse a casa y dejarla atrás. Tenía la cabeza entre las manos. Tenía miedo, no sé por qué. La inquietud flotaba en el aire como una nube. Algo no iba bien, lo sabía, el hijo al que amaba se sentía más lejos con cada número. Se estaba alejando en el éter, y todo mi amor se iría con él. 20. 19. Decía a intervalos cortos. Había anotaciones en portapapeles y enfermeras que habían hecho una pausa, sin pronunciar palabra. Parecía que algo iba a ocurrir. 18. 17. Pensé en cuando era un bebé, tan pequeño que podía cogerlo con una mano. Pensé en su primera palabra, tan pura e inocente, pa. Pensé en cuando lo dejé en el colegio por primera vez con su pequeño uniforme con la americana azul y en las lágrimas cuando llegó a casa con barro en las rodillas por haberle empujado. Pensé en Mindy y en cómo se acurrucaban juntos en la cama viendo alguna película infantil. Todos esos frágiles momentos se agolparon en mi cabeza y durante unos segundos sentí calor por su amor. Mientras tanto, los números se hacían más pequeños. 5. 4. 3. 2. Hubo una pausa antes de que llegara. Los médicos contuvieron la respiración. En algún lugar detrás de mí, una enfermera dejó caer su bolígrafo al suelo con lentitud, como si la gravedad ya no funcionara. Rodó por el suelo, como un sombrero giratorio sin impulso. 1. Empezó a convulsionar. Sus ojos rodaron a la parte posterior de su cabeza, solo pequeños charcos de blanco. Su cuerpecito, cada centímetro del cual yo adoraba y amaba, se agitaba como si lo recorriera la electricidad. Las enfermeras y los médicos me apartaron de su camino. Lo único que podía hacer era ver cómo mi mundo se desmoronaba. Entonces se detuvo. Hubo un momento de calma. Se zafó con lentitud del agarre de la enfermera y se incorporó. Sentí que la esperanza iba increciendo en mi interior. Ha vuelto, pensé, está en casa. Luego le miré y la esperanza volvió a desvanecerse en un vacío de espanto. Sus ojos ya no eran suyos. Eran del mismo azul, pero pertenecían a un extraño. ¿Dónde estoy?, preguntó con esa voz extraña y crepitante. Un padre lo sabe. No puedo explicarlo. Lo sabe.
El Noah sentado en esa cama de hospital no era mi Noah. Era el de otra persona. Me miraba como si no me conociera. Toda la humedad se había drenado de mí, me sentía como nada, como si me fuera a disolver en jirones. «Estás en el hospital, Noah», dijo el doctor Owl. «Bien», dijo. Gruñó y su cuerpo se movió con extrañez. Se miró las manos y las piernas como si acabara de descubrirlas y se movió como si esperara que le dolieran. «Me siento bien». Eso es excelente», dijo una enfermera, con una cálida sonrisa. «¿Quieres alguno de tus juguetes? Tu papá te trajo tu oso de peluche favorito». Miró a Mr. Snuffles como si nunca lo hubiera visto antes. Los pelos se me erizaron por completo. «Interesante oso», dijo, juzgando el ojo que le faltaba. Hablaba como si fuera mayor, más experimentado. Este no era Noah. No lo acunó contra su pecho. Me miró a mí, esa cosa en el cuerpo de mi hijo, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, subiendo por las comisuras de forma poco natural. Sacudí la cabeza. No podía ser. Sus constantes vitales son estables, me dijo el doctor Owl. Esto es bueno. No está hablando como Noah. Le dije, él musitaba con su portapapeles. No está actuando como Noah. Lo que sea que le haya pasado ha tenido un gran efecto. Puede que tarde en volver a la normalidad, si es que vuelve. Dijo. Sigue siendo Noah. Ahora habla, eso significa que podemos ayudarle. Sus palabras no me tranquilizaron. Las horas pasaron como días. Noah se movía como si nunca hubiera tenido un cuerpo, o al menos uno que funcionara. Se maravillaba con cada articulación y cada marca de nacimiento. Estiró los brazos para estudiar cómo se movían. No hablaba mucho. Cuando lleguemos a casa podemos ver Star Trek todo el fin de semana. Estaré de baja unas semanas. Le dije, con la esperanza de sacar a mi hijo del caparazón en el que estaba metido. Prefiero más. Dijo y me estremecí. Estoy deseando llegar a casa y comer arenques. ¿Arenques y más? En otro lugar del hospital se estaba gestando otra tragedia. Yo deambulaba por los pasillos entumecido con una taza de café caliente en las manos. Las puertas del ambulatorio se abrieron de golpe. Un carrito entró a toda prisa, perseguido por una multitud de familiares frenéticos. Un anciano yacía en una cama, buscando el abrazo del cielo. Tenía pánico, los ojos abiertos como los de Noah cuando me llamó. Quiero a mi padre, gritó el anciano con todas sus fuerzas. Una mujer joven se agarraba a un lado de su carrito, tal vez su hija, pero el hombre no parecía conocerla. Cada vez que sus manos bajaban para consolarlo, él se estremecía. Entonces me vio y su mano se tendió hacia mí. Parecía que le habían robado las palabras. Intentaba arrojarse del carrito para alcanzarme. Papá. Quiero a mi padre. Gritó y las palabras me llenaron el vientre de un malestar sordo y palpitante. ¿Su padre tiene demencia? Le preguntaba un médico a la mujer. No, él ya no puede moverse mucho. Eso es todo. Nunca ha estado así. Ha estado un poco deprimido por no poder salir tanto, pero siempre ha estado cuerdo. Ella dijo, su voz grabada con dolor, un dolor que yo conocía demasiado bien. Su situación no era tan diferente a la mía, un familiar, no actuando como ellos mismos, lo mismo pero diferente. Papá soy yo. No. Papá, quiero a mi papá, a mi mamá. Papá. Gritó, intentando alcanzarme de nuevo. Mi cuerpo quería perseguirlo, alcanzarlo. La taza de café se me resbaló de la mano y cayó con estrépito al suelo. Un charco de color marrón oscuro me empapó los pies. ¿Tiene un nombre para que podamos sacar su historial?
preguntó el médico mientras seguía el carrito hasta una habitación. El anciano se perdió de vista. Martín. La mujer, aún sin aliento, respondió. Se llama Martín Smith. Una extraña coincidencia. Tenía que serlo. Pequeñas líneas unidas, cosidas en una horrible colcha de retazos. No tenía sentido. No podía ser. Volví con Noah. Me sentí como un zombi, como si mi cabeza ya no estuviera conectada. Estaba flotando en las nubes. Nada tenía sentido. Estoy deseando volver a casa contigo, papá. Dijo Noah y mis cejas se fruncieron. Cerré los ojos y pensé en mi hijo, a las puertas del colegio, en brazos de su madre. Su cara se volvió arrugada y vieja. Nos vamos a divertir mucho. Lo sé. No es mi hijo. Esto que me llevo a casa. No es mi hijo.